Elementos de la Fiscalía Puebla despojan a familia de sus camiones, autos, caja fuerte, alhajas, mercancía y otros bienes durante cateo ilegal en San Lucas el Grande. Nuevos casos de abuso y corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado de Puebla siguen saliendo a la luz y poniendo de manifiesto el auténtico basurero que se encuentra en esta dependencia dirigida por la fiscal Idamis Pastor Betancourt, con el beneplácito y el silencio cómplice del gobernador, Alejandro Armenta Mier. Ahora le tocó a una familia propietaria de un aserradero, en la localidad de San Lucas el Grande, municipio de San Salvador el Verde, ubicada para mayor precisión en la zona conurbada del municipio de San Martín Texmelucan, donde elementos corruptos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo un cateo ilegal con la aprobación del juez Arturo Barranco Santoyo, quien con excusas y mentiras aprobó el cateo en el aserradero El Ciprés, en el que los elementos irrumpieron en el domicilio de los denunciantes y se llevaron camiones, camionetas, vehículos, motocicletas, la caja fuerte de la familia, alhajas, dinero, artículos personales y todo cuanto pudieron, dejando a la familia en la quiebra y en total indefensión. Por si fuera poco, les negaron el acceso a la carpeta de investigación para conocer el motivo de haber sido robados de tal manera por la propia autoridad, por elementos del propio gobierno morenista de la Cuarta Transformación de Alejandro Armenta Mier, en quien recae la responsabilidad de elegir y sostener en su cargo a la fiscal, Idamis Pastor Betancourt. No fue hasta después de tramitar apelaciones y amparos que pudieron saber que se les acusaba de delitos absurdos, como ser integrantes del crimen organizado y explotación de menores, todo de manera armada y prefabricada para despojarlos de sus bienes, para robarles de manera disfrazada de legalidad. Ahora dejaron en la quiebra a una familia que por años forjó su patrimonio, pero lo peor es que no es el primer caso, y seguramente no será el último, mientras se les siga dando la libertad a elementos de la Fiscalía de robar utilizando sus puestos de poder y mientras no se investigue ni encarcele a los responsables de hechos tan lamentables. Hoy esta valiente familia que se atreve a denunciar estos hechos, pide que se investigue a los responsables, que se les deje de proteger desde el interior de la Fiscalía, que se les procese y encarcele, que se les restituyan sus bienes de los que fueron despojados de manera ilegal y sobre todo hacen responsables al juez Arturo Santoyo Barranco y a los elementos de la Fiscalía de Puebla de cualquier cosa que pudiera ocurrirles, pues tienen temor de que los delincuentes con uniforme quieran tomar represalias después de esta denuncia. Este es su testimonio. Mis padres perdieron el acceso a su patrimonio de más de 18 años de trabajo por un cateo montado por la Fiscalía del Estado de Puebla. Esta es nuestra historia. El 27 de marzo a las 2 de la mañana empiezo yo a escuchar fuertes golpes del portón que da a la calle. Me levanto rápidamente para ver qué es lo que está pasando y observo que van entrando varios hombres, entre 15 y 20 hombres con armas. Veo que unos se dirigen hacia mi casa, otros se dirigen hacia el negocio y otros hacia la casa de mi hijo, donde mi hijo vive con su esposa y sus 4 hijos menores de edad. Después, mi hija le marca a la policía municipal. Luego empezamos a escuchar que se empiezan a tocar fuertemente, a golpear la puerta de la entrada de la casa, quebrando vidrios. Nosotros escuchamos que ellos ya se están metiendo adentro de la casa. Nosotros lo que hicimos fue subirnos a la azotea. En ese momento ella le marca a su hermana y le marca a su papá. Lo que hicimos nosotros fue resguardarnos arriba de la azotea, escondernos para que ellos no nos vieran. En todo momento mi hija siempre tenía comunicación con su papá y con su hermana. A los 10 minutos de que mi hija le marca a su papá llega. Él les pregunta a estas personas qué es lo que está pasando. Él se identifica y les dice que es dueño del terreno y que nosotros somos su familia. Estas personas le contestan que son de la Fiscalía que vienen a hacer un cateo. Él les pregunta y les exige la orden que ellos supuestamente traen, pero en ningún momento se la muestran, que ellos se la van a mostrar hasta que termine el cateo. Después nosotras seguíamos todavía arriba y ella siempre tenía comunicación con mi hija y con su papá. Y su papá le dice que no se espante, que son los de la Fiscalía que vienen a hacer el cateo. En ese momento empiezo yo a escuchar que entran grúas, empezamos a escuchar ruidos de carros. Ahí permanecimos desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Después, mi hijo que vive al lado le manda mensaje a mi hija y le dice que ya podemos salir, que todos ya se han ido. Nos bajamos mi hija y yo, temerosas con miedo de que todavía estuvieran en la casa, y ella se dirige a su cuarto, yo me dirijo al mío. Cuando me dirijo a mi cuarto, empiezo a ver un desorden, ropa tirada, cosas, cajones abiertos. Observo que en mi vestidor ya no está mi caja fuerte donde yo guardaba mis ahorros. Tenía unas carteras con dinero, igual ya me las habían vaciado. Me dirijo a mi tocador y veo que mis alhajeros también me los vaciaron. Todo estaba un desorden, no había ni por dónde caminar.
A mi hija también le roban sus bolsos de mano, le roban todas sus joyas. Entonces en ese momento nosotros nos dirigimos a bajar a la planta baja. Cuando nos dirigimos a bajar a la planta baja me doy cuenta que en la sala de arriba ya no está el DVR donde se guarda la memoria de las cámaras. Nos bajamos y en la oficina de abajo me doy cuenta también que hay un desorden, documentación tirada por todos lados. Observo que ya no está la caja de ventas, también un dinero que teníamos para pagarle a la raya de los trabajadores. Nos dirigimos hacia la puerta de atrás, a la puerta de servicio, y me doy cuenta, al darme vuelta, que ya no están nuestros carros particulares, ya no están nuestros camiones de carga, todo el patio está vacío. Y nos damos cuenta también que la puerta de la casa tiene sellos. Nos dirigimos a la casa de mi hijo que vive al lado para refugiarnos. Allí no veo a mi nuera, no veo a mi hijo, no veo a mis nietos. Y no pasó mucho tiempo cuando ellos llegan. Entra mi nieto el mayor llorando y me dice que a su papá se lo llevaron esposado. Nos empiezan a contar cómo los trataron, cómo entraron. Entraron y a mi hijo lo esposaron. A mis nietos se dirigieron a su cuarto y los levantaron a mi nuera lo obligaron a que firmara un papel donde en ningún momento le quisieron mostrar su contenido. Después de varias semanas de muchísima incertidumbre y al promover quejas y denuncias ante distintas fiscalías e incluso amparos, fue que pudimos tener conocimiento de la carpeta de investigación. En esta carpeta se basaron en la testificación de 2 personas que vieron a camionetas pick-up entrando a nuestro predio con hombres y de ellas bajaban adolescentes a los cuales se les obligaba a descargar trozos de madera. El juez Arturo Barranco Santoyo, quien hoy está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, fue quien autorizó la orden de cateo. En la orden de cateo no solamente autorizó ingresar y delimitarse a buscar ciertas cosas que fueran pues parte del delito de lo que nos estaban acusando, sino que agregó líneas donde mencionaba todo aquello que sea susceptible del delito, todo aquel objeto que sea presunto del delito, haciendo de este cateo entonces un cateo generalizado. En su carpeta solamente mencionaron que participaron 5 agentes, cuando llegó muchísima gente participando en el operativo. Solo mencionan que participó Marco Antonio Alvarado Allende, Javier Caleco González y el perito Víctor Manuel Torres Rojas, y 2 agentes que se encontraban resguardando la zona, a los cuales fungieron ellos mismos como testigos dentro del cateo. Están violando a ellos el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en este expresa que los testigos no pueden recaer en los mismos agentes que están participando en el operativo. En el escrito de incompetencia de la Fiscalía General de la República mencionan que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional no participaron en este operativo, que no hay registros que se les haya solicitado para participar en un cateo. Entonces, ¿por qué hubo patrulla de la Guardia Nacional y por qué hubo unidades del Ejército Mexicano cuando nosotros tenemos foto e incluso número de patrulla? La unidad del Ejército Mexicano no contaba con placas ni con número de identificación, pero sí tenemos una foto de que la unidad estaba ahí. ¿Cuál fue entonces la justificación de que se hayan llevado todas nuestras unidades particulares, nuestras camionetas, todos los camiones de carga? ¿En qué momento iban a mencionar que 2 camiones de carga que se fueron al corralón estaban cargados de madera? Porque eso no lo colocaron en su inventario. ¿Cuál fue la justificación de haberse llevado el coche de nuestro operador de camiones? ¿Cuál fue la justificación de haberse llevado incluso una moto propiedad de mi hermano? Dentro del predio se encontraba nuestro operador de camiones y su hijo. No mencionan que ellos estaban ahí. Afuera estaba mi hermana y mi papá, porque ellos no los metieron como testigos. Ese día sí había menores de edad en el predio, eran mis sobrinos, los cuales no los mencionan en su carpeta de investigación o en su narración de los hechos. Mis sobrinos fueron violentados e intimidados. No mencionan que a mi cuñada y a mis sobrinos los encerraron en su camioneta. En esta foto se puede observar que en el copiloto está mi cuñada y detrás de ella se ve la imagen de una persona. Esa persona de ahí es uno de mis sobrinos. ¿Es este el tipo de servidores públicos que hoy tenemos, que abusan de su autoridad? ¿Es este el tipo de jueces que autorizan estos cateos sin tener las pruebas suficientes, en solo basarse en la testificación de 2 personas, sin analizar pruebas, videos, pruebas suficientes para que puedan autorizar un cateo? Un cateo es la intervención más fea que sufre una persona. Por favor, les pedimos que nos ayuden compartiendo, que nos ayuden comentando lo que sea para que pueda tener más interacción este video. Nos ayuden también a etiquetar a las autoridades correspondientes. También les pedimos a todas las familias, a todas las personas que no se queden calladas, que denuncien, que no tengan miedo. Nos tienen que hacer justicia. Esto no se tiene que quedar impune. A ustedes también les puede pasar. Yo entiendo que a veces el miedo, el temor, pero no tengamos miedo, seamos valientes. No dejemos que cualquiera entre a nuestra casa y nos quite nuestro patrimonio de que cuántos años hemos luchado para tener lo que hemos logrado hacer.